clase está prohibido chatear. Buenas tardes, chicos. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy de estudios sociales. El tema que vamos a ver hoy se llama los inmigrantes y los emigrantes. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significará estas palabras tan raras? ¿Qué significará inmigrante y emigrante? No, inmigrante a otro país. Doménica. Inmigra a otro país. Ajá, Es una persona de un país a otro. Muy bien. Doménica Macaña también, ¿qué va a decir? Que migra a otro país. Ok, pero si se están dando cuenta que me están respondiendo con la misma palabra. ¿Qué son migrantes? Alguien que migra. No. O sea, alguien que va a otro país. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de migrantes, ¿Qué es una? Estamos hablando ya sean de inmigrantes o emigrantes. Cuando hablamos de inmigrante, es de entrar. Cuando hablamos de inmigrantes, hablamos de personas que llegan a mi país. Claro. Y cuando hablamos de emigrante, es de exit, de salida, hablamos de las personas que salen de mi país a otro. O sea, usted, profe, es una profesora migrante. Sí, para ustedes yo soy inmigrante y para las personas de mi país y para mi país soy emigrante. ¿Entendido? Ya, profe. Sí, no entendí esas palabrotas tan que no tenía la menor idea que era. Bueno, para eso estamos, para aprender todos los días. Entonces, a partir de ahora, apaguen el micrófono, voy a empezar a compartir mi pantalla para conocer un poquito más del tema. Ok, entonces aquí hay una fotico, ¿sí? Podemos ver, uy, Dios mío, bastantes personas. Ya va que alguien se conectó. Ok, podemos ver muchísimas personas caminando, ¿verdad? Pero no están caminando de paseo, sino tienen bolsos, tienen maletas, ¿sí? Están migrando, profe, como lo de Ecuador a Venezuela, o de Venezuela a Ecuador era. Muy bien. Entonces, vemos que estas personas están migrando. Y excelente, como lo dijiste, Martín, porque no sabemos si son inmigrantes o emigrantes. Pero lo único que sabemos que son migrantes, ¿sí? Entonces, chicos, a lo largo de la historia, tanto inmigrantes como emigrantes han tenido que salir de su país, ya sea por razones voluntarias, porque quieren vivir en otro país, porque quieren trabajar en otro país, porque quieren estudiar en una universidad de un país determinado, porque quieren pasear, porque quieren conocer y al final decidieron quedarse. Esas son migraciones por gusto, ¿sí? Son migraciones voluntarias. Pero hay unas migraciones que no son voluntarias. Son migraciones... ¿Como la de Venezuela, profe? Exacto, mi amor. Esa es una migración no voluntaria. La gente sale no porque quiere, sino porque se ve obligada a buscar una mejor calidad de vida, ya que en su país hay guerras, hay hambruna, hay necesidades, no hay empleo. Falta de economía. Exactamente. Una economía que está en un desequilibrio total. Entonces, así se puede clasificar las migraciones. Las que son queriendo, ¿sí? Y las que son por motivos de obligación, o sea, que obligan a las personas a salir aunque no quieran. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros inmigrantes en nuestro país? ¿Alguien me puede decir? Ya vi una foto por ahí, pero... ¿Los españoles? Muy bien, Martín, excelente. Nosotros podemos apreciar que los primeros inmigrantes que llegaron a nuestro país fueron los españoles. Y vinieron en barco, ¿verdad? Porque no había aviones en esa época. Ellos vinieron en barcos. Entonces, los españoles llegaron al país durante los 300 años que duró el periodo colonial, ¿sí? Acuérdense que nosotros estuvimos colonizados por los españoles desde el año 1500
aproximadamente hasta el 1800 aproximadamente, ¿sí? Fueron 300 años, que los 300 años nosotros también podemos decir que fueron 3 siglos, ¿sí? Pero la mayoría se asentó durante el primer periodo de la conquista. Es decir, los españoles se asentaron principalmente en los primeros años. Después se regresaron a su país, fue un poco lo que quedaron, ya empezaron a quedarse, fueron los criollos, ¿sí? Que ya sabemos que los criollos son los hijos de los españoles nacidos ahí en territorio mexicano. Durante el periodo colonial también llegaron personas de África. ¿Quiénes eran las personas de África que llegaron? ¿Quién sabe? Los afrodescendientes. Sí, pero perfecto, pero esclavos. Africanos eran los esclavos, ¿sí? Y a inicios del siglo XIX, afrodescendientes vinieron desde Jamaica para trabajar en la construcción del ferrocarril. Cuando ya aquí llegó de moda el ferrocarril, volvieron a venir más afrodescendientes, pero de la isla de Jamaica, ¿ok? Recuérdense, Jamaica es una isla también con gran población afrodescendiente, y Jamaica fue uno de los primeros países que declaró la independencia, ¿ok? Primero en el continente americano, primero fue Estados Unidos y segundo fue Jamaica, en declararse independientes de España. Por eso Simón Bolívar, cuando empezó el viaje a la independencia de nuestro país, uno de los países que visitó fue Jamaica para recibir consejo de cómo empezar a conquistar, empezar a pelear, en contra de los españoles. En el siglo XIX, la población china migra hacia California y Perú. ¿Alguien sabe dónde queda California? En Estados Unidos. En Estados Unidos, California, Los Ángeles. Los Ángeles, California. Es uno de los 48 estados de Estados Unidos. Pero qué niños tan inteligentes, ¿ah? Muy bien. Excelente. En realidad, profe, lo vi de una caricatura, así que... California queda en Estados Unidos, asiática a nuestro continente, ¿sí? En este caso los chinos. Parte de ellos son atraídos por el auge del cacao y se quedan en Guayaquil y algunas localidades del litoral. Es decir, aquí cuando empezó el auge del cacao, que Ecuador empezó a exportar el cacao y la economía estuvo más o menos bien, empezaron a venir bastantes chinos atraídos por esa economía y se asentaron en Guayaquil. Si nosotros vamos a Guayaquil y hacemos un pequeño estudio, hoy en día hay todavía descendientes chinos, ¿sí? Que vinieron en esta época, a principios de siglo. Entonces, a inicios del siglo XX, llegan poblaciones también del Medio Oriente, en su mayoría libaneses, sirios y palestinos. Es decir, aquí también llegaron personas de la parte baja y media de Asia, ¿sí? Ese es el Medio Oriente. Libaneses, sirios, palestinos, lo que nosotros comúnmente conocemos como los árabes, ¿ok? Llegaron también a nuestro país. Estos países eran parte del Imperio Otomano. Y aquí les voy a mencionar un país que hablamos en ciencias, que ya me imagino que deben saber dónde queda. Dice, Turquía. Los inmigrantes entraron con pasaporte turco. Turcano. Es decir, de Turquía, ¿verdad? Donde se descubrió la magnetita. Entonces, estos países eran parte del Imperio Otomano, que actualmente se conoce como Turquía, antes se conocía como el Imperio Otomano, y por esta razón todas estas personas entraron al país como turcos. No todos eran turcos, chicos, porque como habíamos visto, muchos eran palestinos, muchos eran sirios, ¿sí? Pero como tenían pasaporte turco, fueron considerados como turcos, ¿sí?
Esta población se vinculó a la vida económica, especialmente al comercio, a la banca e incluso a la vida política del país. Vemos que los turcos, por eso es que la gente, cuando alguien vende muchas cosas, uno le dice, pareces un turco. ¿Por qué? Porque los turcos llegaron a nuestro país primero desenvolviéndose en el comercio. Vendían casa por casa, vendían, bueno, hasta que por fin se establecieron y hicieron sus grandes comercios, ¿ok? Fíjense que incluso hasta muchos se metieron en la vida política del país. Entonces aquí hay una imagen de algunos inmigrantes del Medio Oriente. Sabemos que el Medio Oriente siempre pasa por situaciones muy difíciles, por guerras, por hambrunas, por persecución. Entonces ellos tienen que salir de su país y buscar en términos de refugiados en otros países, porque las guerras los están matando. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que ellos hacen una migración forzosa o porque quieren? Forzosa. ¿Verdad? Es una Sí, forzosa. migración forzosa, porque ¿cómo tú vives en un país donde cada tico están cayendo bombas, donde cada tico explota un edificio? Imagínense. Entonces, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se abrevia ACNUR, informa que hasta septiembre del 2013, en un estudio un poquito viejo, Ecuador ha recibido a 54.865 personas refugiadas, de las cuales el 98% son colombianos. También han migrado al país jubilados de Estados Unidos, que se han ubicado principalmente en Cuenca y en Loja. A ver, chicos. Este estudio ya está un poco obsoleto, porque fue en el 2013. Entonces, aquí en Ecuador llegaron bastantes colombianos, muchísimos colombianos. Los colombianos llegaron a este país huyendo de la guerrilla, porque en Colombia está este grupo armado que es la guerrilla, que es bastante peligroso. Entonces, la economía tampoco estaba muy buena. Pero también hay un porcentaje de personas que se les dicen jubilados de Estados Unidos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra jubilado? Eh, Que se retiró de algún cargo que tenía, o sea, Que se retiró de algún trabajo. sí, que se ya Muy se bien, jubiló. excelente, excelente. Las personas jubiladas son cuando se retiran del trabajo, pero no porque quieren, sino porque ya están mayores, ya cumplieron el ciclo. Entonces Hasta ya los 60 años, desde los 60 ya no pueden trabajar. Muy bien, excelente, desde los 60 años. yo no. Entonces, en Estados Unidos, estas personas que son mayores de edad, como reciben un buen salario de jubilación, ¿verdad? Sí. Ellos quieren estar en un lugar tranquilo, porque Estados Unidos es un lugar bastante agitado y costoso. Entonces, como aquí nosotros manejamos dólares, ¿qué hacen estas personas? Reciben todo el salario de su jubilación y vienen para Ecuador, porque en Ecuador es barato para ellos. Entonces le rinde mucho más el dinero y en un lugar tranquilo. Y se dedican a viajar, a conocer, ¿sí? Entonces por eso es que también aquí hay bastante población americana vieja, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, porque son bastante jubilados. Pero eso fue un estudio del 2013. Actualmente nosotros vemos que la ola migratoria de Ecuador cambió, ¿verdad? Ahorita podemos decir que el 98% son de venezolanos, ¿verdad? Después le siguen los colombianos, después le siguen los cubanos. Y actualmente ya no se ven tantos jubilados americanos, sino ahora se ven bastantes jóvenes americanos que vienen a estudiar en las universidades de acá. Una de estas universidades, por lo menos, por ejemplo, es la Universidad San Francisco, que está en Cumbayá. Hay bastante población americana. Profe, hay otra universidad, profe, en la que mi papá estudió, que era la Politécnica, ¿cierto? Sí, la Politécnica.
En la Politécnica también habían bastantes americanos estudiando. Sí. Bueno, no sé. Sí. Eso le debo preguntar a mi papá. Ok. Él, pues, sí. Entonces, No. para que ustedes vean más o menos cómo es la ola de migración aquí en Ecuador. Entonces, los migrantes, vemos a gente saliendo de un aeropuerto con maletas. ¿Pueden distinguir, pueden decirme de qué nacionalidades parecen estas personas? España, no. Uno parece a Abraham Lincoln, que creo que es de Washington. El que tiene el Estados sombrero. Unidos. Sí, El que tiene el sombrero. sí, Sí, parecen gringos. sí parece Bueno, que es chicos, Washington. el señor que tiene el sombrero es una persona judía Gringo. de Israel. Oh, Ellos, Parece judío. claro, tienen el sombrerito y mire, tienen estos churquitos, estos churritos que se dejan ellos a las orejas. ¿por qué no dijiste eso, Vale? Tú que sabes más de eso. De cristianía. No sé por qué no estaba segura de que también sería hasta que la profe me dijo. Ustedes saben que así como han entrado tantas personas a Ecuador, una vez de Ecuador salieron muchísimas personas. ¿Sí sabían? ¿Sí saben? Sí. No, ¿Sí? ahora sí sé, pero antes no Bueno, sabía. chicos, Ecuador vivió una época muy fuerte económicamente. Denme un momentico que ingresó alguien. Ok. Ecuador tuvo una época muy difícil económicamente, donde no había empleo, donde, bueno, estaba todo muy difícil. Y eso obligó a los ecuatorianos a salir de su país a buscar una mejor calidad de vida. Así como lo están haciendo ahorita los venezolanos, hace unos años lo hicieron los ecuatorianos. Pero sus primeros destinos fue países europeos. Entonces vamos a conocer un poquito más de esto. España y Estados Unidos. Desde la segunda mitad del siglo XX, los ecuatorianos atraídos por el sueño mexicano migraron a Estados Unidos, ¿sí? Primero fue el sueño mexicano, de que en Estados Unidos uno puede crecer económicamente rápido, hay bastantes oportunidades, bueno, se fueron a Estados Unidos. Pero la aguda crisis económica que vivía el país en la década de 1980 y la crisis bancaria de 1999 obligaron a los ecuatorianos a migrar de manera masiva, es decir, en grandes cantidades, a Europa y América del Norte, ¿sí? Los países europeos que ellos principalmente, el número uno fue España, después fue Francia y después fue Italia. Y en América del Norte fueron a Estados Unidos y a Canadá. Estados Unidos. Estados Unidos y a Canadá, que Canadá también queda en América del Norte. Entonces, estamos viendo que Ecuador también tuvo una ola de migración forzosa, ¿verdad? No querían irse, pero las economías los obligó a salir del país. Desde esta crisis que hubo aquí en Ecuador, que duró bastantes años, fue en el momento que se implementó el dólar, ¿ok? ¿Cuál era la moneda que tenía Ecuador antes del dólar? El sucre. Sucre. El sucre. El sucre. Pero el sucre se devaluó tanto, fue una moneda que no tenía ningún tipo de valor, que implementaron el dólar, ¿ok? Para que la economía se estabilizara un poco. Entonces, chicos, hay razones fundamentales que incentivaron a que estas personas salieran del país. Primero, la falta de empleo y una calidad de vida deteriorada. Cuando decimos calidad de vida deteriorada, no tener buena alimentación, no tener buena salud, no tener buena educación y no tener buenos trabajos. Y también ellos emigraron con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida para sí mismos y para sus familias. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que las migraciones, así como son beneficiosas para las personas que llegan a ese país, también tienen algunas consecuencias. Entonces, las consecuencias de la migración pueden ser positivas o negativas.
tanto para los países de origen como para los países de destino o acogida. Entonces, alguien que me diga, ¿cuál usted cree que puede ser un beneficio para un país que está recibiendo emigrantes? Que Sus costumbres. la- La esperanza de encontrar una mejor calidad de vida para sí mismo y sus familiares. Muy bien, alguien por ahí también me dijo costumbres, ¿qué más? Sus costumbres, profe. Tu costumbre, muy bien, ¿qué más? Otro beneficio. la persona del país migrante puede enseñarle las cosas de su país y puede también ayudar así al otro país. Muy bien, excelente. Ahora, díganme algo que ustedes creen que puede ser una consecuencia negativa. Puede ser Falta que de empleo. las personas no se acostumbraban mucho a las costumbres. Una parte mala. Muy Las bien, personas que migraban a nuestro país no se acostumbraban muy rápido a las costumbres. costumbres. No se adaptan a las costumbres, Falta de empleo, profe. falta de empleo. Mala calidad de vida. Muy bien, chicos, excelente. Muy bien. Vamos a ver entonces. Para los países de destino, ¿cuáles son los países de destino? Al país que la persona va, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, que los migrantes ocupan puestos de trabajo que los ciudadanos de ese país tal vez no desean realizar, ¿sí? Por ejemplo, hay una vacante para limpiar los baños de un colegio. Puede ser que la persona de ese país dice, no, o sea, como yo voy a limpiar un baño de un colegio, no, yo estoy ganándome en la universidad, o no, yo qué pena me da. Pero vienen personas de otros países que necesitan el dinero y no le importa lavar los baños de un colegio. No le importa, profe, si tiene que limpiar el baño de la ciudad más sucia del mundo con tal de ganar dinero. Exactamente, entonces eso es una ventaja para el país, que hay personas que están dispuestas a hacer el trabajo que muchas personas no quieren. Y también una ventaja para el país es que a un migrante se le puede pagar menos dinero por el mismo trabajo que realizaría un ciudadano. Por ejemplo, el sueldo mínimo de Ecuador son $400. Deme un momentico para tomar agüita que... Cuidado, pero Por ejemplo, el sueldo mínimo son $400, ¿ok? Entonces, nadie quiere limpiar el baño. Y encima dicen, voy a limpiar un baño por $400. No. Si yo voy a limpiar un baño, me tienen que pagar 600. Pero llega una persona inmigrante necesitada. Y dice, yo acepto el trabajo. Y el señor le dice, pero no le voy a pagar 400. Yo le voy a pagar 300. ¿Usted qué cree que pasa? ¿El señor aceptará o no aceptará? ¿Aceptará? Pues, o sea, es la persona que necesita dinero, o sea, no importa si me gano unos 4 o 5 mil dólares, cualquier cosa con tal de ganar dinero. Entonces, esta persona no le importa recibir menos dinero de lo legal con aunque sea poder recibir algo. Entonces, esto es una ventaja para un país que le está pagando menos de lo que debería pagarle a las personas por un trabajo, ¿ok? Entonces, esas son las ventajas. Pero también hay unas desventajas. Una de esas desventajas es que los ciudadanos del país pueden ser desplazados de empleo por los migrantes. Es decir, en una empresa se necesitan 5 secretarias, ¿ok? 5 secretarias. Y ese trabajo lo van a buscar tanto personas de su país como personas que no son de ese país. Pero las personas, como saben, que las personas inmigrantes no les importa recibir menos dinero, no contratan a las personas de la nacionalidad de ese país, sino contratan a los inmigrantes, porque van a seguir teniendo las mismas 5 secretarias, pero pagándoles la mitad del sueldo. Entonces, ¿eso qué hace? Que las personas de ese país sean desplazadas. Y la otra desventaja es que recibir a personas de otras culturas a veces puede crear una resistencia, ¿sí? Lo que nosotros llamamos xenofobia, ¿sí? Porque vienen otras personas con su tipo de música, con su tipo de comida,
con su religión, con su manera de hablar. Entonces eso como que no gusta mucho. Entonces hay como un choque de culturas. Entonces eso puede provocar incomodidades. ¿Ok? Entonces estas son las ventajas y las desventajas. Hablando generalmente, porque hay muchas más implícitas, pero esas son las más importantes, de los países de destino. Ahora, para los países de origen, alguien que me diga una ventaja de que alguien salga del país, de su país. Dígame. Ingreso en dólares. Puede conseguir trabajo y puede conseguir un mejor empleo del que tenía en su país. Ok, muy bien. Otra ventaja. Que Si esa persona que se va está preparada, que si esa persona que se va está preparada puede conseguir un mejor trabajo porque aquí no valoran mucho que tenga título, ¿no? Sí, eso es verdad, porque, profe, como usted había dicho en el anterior tema, aquí también nos pasa eso. Sí. Ok, muy bien. También puede ser. sí. Dígame, Doménica. Doménica, mi amor, y Macario. Profe, Otra ventaja también puede ser que las personas que se van de su país en el otro país pueden encontrar mejores culturas y así, mejores. Conocen, ¿verdad? Conocen Que en otro país o sea, pueden mejores conseguir calidades también un mejor económicas. trabajo Doménica. y que en otro país pueden conocer. Pueden mandar dinero a las personas que se quedan aquí. Ajá, dice Micaela Gualoto, se pueden conocer otras culturas. Emily Pérez también iba a decir algo. Mi tío, él tenía título, doctorado, todo, y no le cogieron ningún trabajo, se fue a España y le cogieron con un sueldo de $3,000 y aquí le querían pagar 600. Wow, o sea, fue un beneficio, ¿verdad, Martín? Que puede encontrar mejores beneficios en el otro país. O sea, como por ejemplo, aquí lo único que eres, como por ejemplo, eres un mecánico, por ejemplo, que te pagan unos $25 al mes, digamos. Ay, bueno, es mi ejemplo. Y entonces yo me voy, como por ejemplo, a Estados Unidos y soy, como por ejemplo, repartidor de pizza. Y al año me pagan, no sé, como por ejemplo, mucho más. Mucho más. Entonces es un beneficio también, ¿sí? También en el otro país puede haber mejor situación Puede haber en ese país mejor calidad económica. económica. Exacto. Entonces vamos a ver con sus preguntas, con sus respuestas ya dadas, vamos a ver qué nos dice la lámina acá. Ventaja. Disminuye la presión social por falta de empleo. Es decir, la persona está dejando ese país porque está en quiebra. Ese país está mal económicamente. Entonces, una de esas ventajas es que como salen tantas personas, ya no hay presión, ¿verdad? De que ya no consiguen empleo. Entonces, las pocas personas que quedan en ese país pueden tomar los pocos cargos que hay. Entonces ya no hay tanta disputa en un país de desempleados por quien consigue el trabajo, ¿ok? Y también una de las ventajas es que esos países reciben remesas. ¿Qué son remesas? Las remesas son el dinero que envían las personas desde otro país al país que fueron a sus familias, ¿sí? Por ejemplo, la persona se va a Canadá, que gana dólares canadienses, hace una transferencia y su familia que está en España recibe euros. Entonces, ese dinero que le va llegando a ellos, eso ayuda al país. Recordemos, cuando Ecuador tuvo esta crisis en el 80, que muchas personas se fueron a España, estas personas hacían bastantes remesas aquí a Ecuador. Y el país se pudo levantar
en gran parte gracias a las remesas que se recibían del exterior. Entonces, es muy importante, es beneficioso para el país. Ahora, desventaja, se pierde mano de obra calificada. ¿Qué quiere decir? En un país podemos tener excelentes profesionales, pero si hay una crisis económica, estos profesionales, los que tienen títulos, maestrías, doctorados, los que son, wow, súper estudiados, son los primeros que se van del país. Entonces el país se va quedando sin personas estudiadas, sin personas, sin doctores, sin ingenieros, sin docentes. Entonces queda en ese país personas que están en proceso de estudio, o personas muy jóvenes, o personas muy mayores. Se va del país mano de obra calificada. Y la otra desventaja es que se separan los núcleos familiares. ¿Qué quiere decir? En una familia no tienen dinero para irse todos, no tienen dinero para irse papá, mamá con los hijos. Entonces, ¿qué deciden? Que el papá se vaya. Que el papá se vaya y mande dinero desde el país que se va. Entonces se separan la familia porque ya la esposa no ve al esposo, ya los hijos no ven al papá, el papito está por allá solito, pasando dificultad. Entonces se separan los núcleos familiares y es súper triste. Entonces ahí vemos las ventajas y vemos las desventajas para el país de hoy. ¿Alguien que quiera acotar algo? Que, profe, a veces, profe, mi papá cuando se sabe ir, yo me hace sentir muy solito porque, lo voy a confesar, profe. Mi cuadro, nada, está grabando además de eso, está grabando, es que no. Está grabando. ¿Alguien más que quiera acotar algo? Profe, cuando las personas así profesionales se van a otro país, o sea, igual siguen con... O sea, profe, la persona que aquí tiene varios títulos y se va a otro lugar, ¿esos mismos títulos le sirven en ese país o tiene que sacar esos mismos títulos en ese país para que le sirvan? Bueno, Eso. mi amor, esa pregunta está muy interesante. Primero, una persona puede tener muchos títulos aquí, pero cuando una persona puede ser doctora, cuando llega a otro país, no es que en el primer currículo que mete, ya, usted va a ser doctora de este hospital, no. O sea, tiene que empezar desde cero otra vez. A lo mejor trabajando en tiendas, trabajando en restaurantes, ¿sí? Empezando. Repartidor de pizza. Para otra vez ser una persona profesional. Apaguen los micrófonos. Y también depende del tipo de título que tengan. Por ejemplo, el que es doctor puede ser doctor aquí y en la China. Puede ser doctor en donde sea. El que es docente puede ser docente aquí y en la China. Claro, tiene que aprender el idioma, ¿no? Ajá. Pero el que es abogado no puede ser abogado aquí ni en la China. ¿Por qué? Porque su título de abogado tiene que volver a estudiar porque las leyes en todos los países son diferentes. Entonces, por ejemplo, ecuatorianas. Pero a lo mejor las leyes de China son totalmente diferentes. Entonces tienen que empezar de cero a estudiar sus leyes, su constitución, sus normas. Entonces, dependiendo del título, mi amor. Jimena Columba, dígame. ¿Qué alumno es Jimena Columba? Leyes. ¿Cómo, mi amor? Que no te escuché. Que son diferentes leyes. Ajá, exacto. Son diferentes leyes, entonces las personas tienen que empezar de cero, ¿ok? Martín, ¿iba a decir algo? Que, profe, o sea, profe, que, como por ejemplo, mi papá se va, no sé, a Italia, digamos, porque sí fue un día. Y, o sea, no se queda ahí, se va, o sea, por el trabajo y vuelve. O sea, ¿es lo mismo de inmigrante o no? No. Cuando él se va por días, puede ser máximo 3 meses o 6 meses, porque una visa turista son de 3 meses, 90 días, él es un turista. Ya no se le dice ni inmigrante ni emigrante, es un turista.
Cuando nosotros hablamos de inmigrantes o de inmigrantes, son personas que salen a vivir, a erradicarse ese país. Eso. O sea, mientras que Cero. tú ciudadano ecuatoriano y vas a un país a visitarlo, eres solo turista y Exacto, no inmigrante. exacto. Y- Solo son los turistas. Y si se va a vivir ahí, son inmigrantes. O sea, podemos decir que estamos inmigrando porque estamos entrando a un país o estamos emigrando, pero realmente no sería bien usado porque es una persona que va por una semana a Venecia o se va una semana, no sé, a la muralla china, ¿ok? Pero una persona que ya lleva 2, 3, 5, 10 años viviendo ahí es realmente una persona inmigrante, ¿ok? Y profe, ¿y si se va, profe, mi tía se va mi tía está en Estados Unidos. Dame un momentito, Martín, para que Emily hable, que pidió la palabra. Profe, lo que usted dijo, cuando las personas preparadas se van y hay una crisis como esta y todos los doctores buenos se van, ¿qué hace el país si no tiene doctores buenos? Que solo tiene médicos, doctores así de niños, generales. Ya. Que un país se quede sin médicos, literalmente, eso nunca va a pasar. O sea, de los médicos se pueden ir el 50%. No toda la población se va. O sea, los médicos buenos así preparados. O sea, profe, porque aquí creo que pasó algo así, que creo que dijo el presidente que los médicos cubanos se vayan y se retiren del cargo, así. Así, casi los médicos cubanos son los mejores. Por ejemplo, aquí China y Cuba están investigando la cura del coronavirus. Ok. Entonces, sí son buenos los doctores cubanos. Sí, sí. Bueno, en ese tema hay países que dicen que sí, hay países que dicen que no. Pero igual, para alguien ejercer una carrera de medicina tiene que estudiar y algún conocimiento debe saber, ¿ok? Entonces, un país no se va a quedar totalmente sin docentes, sin doctores, sin ingenieros. Siempre va a quedar una pequeña cantidad de personas que van a hacer su mayor esfuerzo para sacar su país adelante. Que se van los buenos y se quedan los malos, eso es relativo. Eso es relativo. No todos los que se van son buenos y no todos los que se quedan son malos. Y tampoco no todos los que se van son malos y todos los que se quedan son buenos. De todo hay en esta villa del Señor. Pero un país siempre va a buscar las alternativas de cómo sacarlo adelante con su población. Por eso es importante estudiar. Y las personas que se quedan en ese país estudiando son las que deben esforzarse porque el futuro del país recae en ellas. Ellos son el futuro del país. ¿Okay? Martín estaba diciendo algo para que continúe. Sí, el profe, como por... ¿Qué era lo que le iba a decir? Ay, ya se me fue. Déjame, me acuerdo, ¿sí? De un familiar, estás hablando de un familiar. De tu tía estabas hablando. Sí, de mi tía Patti, de parte de mi papá, se fue o sea, se fue a Estados Unidos, a Los Ángeles. Y entonces ella dijo que iba a regresar cuando yo ya tenga 13. ¿Eso es migrante o no? O sea, se iba a quedar 3 años ahí. 3 años, sí. Sí. Claro. Ya se asentó y por lo tanto no va solamente con el pasaporte turista, que el pasaporte te da a ti permiso para estar en un país ajeno 90 días, sino ya estando 3 años ya tú tienes que sacar papeles de visado y permiso para estar. Entonces ya tú tienes una visa, ya sea temporal o permanente. Entonces ya al tener una visa que no sea turista, ya eso también te convierte en una persona migrante. ¿Okay? Ya, gracias. Bueno, yo creo que el tema está hasta acá. De todas maneras, en la próxima clase vamos a volver a dar un repaso. Y bueno, Emily, dígame. Acá a quedarse, pero no tienen visa, sin papeles, sin nada. Esos son migrantes ilegales, ¿sí? Tenemos muchos migrantes ilegales, sobre todo en Estados Unidos, que es tan difícil conseguir los papeles. Son personas que tienen 10, 12 años, pero están ilegales. Eso si las policías los consiguen, los deportan y ya no pueden volver a entrar al país. Bueno, Okay. chicos,
Les con tocará, esto les terminamos. tocará migrar ilegalmente en otro país. Sí. Entonces, con esto terminamos la clase. Nos vemos en la próxima clase. Por favor, repasen. Adiós, profe. ¡Ya, profe! ¡Aún no termina! Si tienen alguna pregunta o si tienen algún dato que quieran compartir Chao, con profe. nosotros, recuérdenlo para compartirlos con nosotros en la próxima clase, ¿ok? Ok. ¿Sí? Bueno, chao, chicos. Cuente con Buen provecho a todos.